¿Alguna vez te has parado a pensar por qué los animales hacen las cosas raras? Quédate hasta el final y ponme en comentarios si sabías alguna. Empezamos. Si alguna vez has flipado con lo rápido que una hormiga organiza todo su ejército para saquear una galleta en tu cocina, tienes que saber que no es casualidad, es logística de alta precisión. Las hormigas funcionan mediante un sistema de inteligencia de enjambre. Cuando una exploradora encuentra alimento, no tiene forma de avisar por voz, así que utiliza señales químicas llamadas feromonas. Al volver al hormiguero, va marcando el suelo con una huella invisible. Lo fascinante es cómo optimizan la ruta. Las hormigas que vienen detrás siguen ese rastro y al encontrar la comida regresan reforzando la señal. Es un sistema que se retroalimenta. Si hay dos caminos, el más corto se recorre en menos tiempo, lo que significa que las hormigas pasan por él más veces y depositan más química. Al final, el rastro más eficiente es el que más huele y el que toda la colonia acaba usando. Esa imagen de una mosca frotándose las patas como si tramara algo es, en realidad, un proceso biológico crítico. Las moscas poseen quimiorreceptores, que son básicamente sus papilas gustativas, distribuidos por todos los pelos de sus patas. Esto significa que el sentido del gusto de una mosca está integrado en sus extremidades. En cuanto aterrizan sobre una superficie, ya saben de qué está compuesta químicamente. El problema es que estos sensores son extremadamente sensibles y se bloquean con facilidad al aterrizar constantemente en basura, materia en descomposición o simplemente polvo. Sus patas se cubren de partículas que interfieren con su capacidad para saborear el entorno. Si sus patas están sucias, la mosca está ciega químicamente y no puede distinguir entre un charco de agua y una gota de almíbar. Ese frotado frenético es una conducta de aseo necesaria para despejar sus sensores. Al frotarlas, eliminan mecánicamente cualquier residuo, asegurándose de que los terminales nerviosos de sus pelos sensoriales estén totalmente expuestos. Solo así, pueden detectar con precisión las moléculas de azúcar o proteína necesarias para su supervivencia. No es un tic nervioso, es una calibración constante de su principal herramienta de detección de alimento. El gesto de hacer pan es un comportamiento instintivo que los gatos arrastran desde sus primeras horas de vida. Cuando son cachorros, presionan rítmicamente las glándulas mamarias de su madre para estimular el flujo de oxitocina y la eyección de leche. Es un mecanismo de supervivencia puro. Si no amasan, no comen. Lo curioso es por qué mantienen este hábito al crecer, al masajear una superficie blanda o tus piernas. El cerebro del gato libera endorfinas, transportándolo a un estado de relajación absoluta similar al que sentía cuando era un lactante. Además de la búsqueda de confort, este movimiento sirve para marcar territorio. Los gatos tienen glándulas odoríferas en las almohadillas de sus patas que liberan feromonas únicas. Al amasar, no solo se relajan, sino que están dejando su firma química en el lugar. Si un gato adulto elige amasar sobre ti, es una señal de confianza biológica máxima. Está ignorando su instinto de alerta depredadora para entrar en un estado de vulnerabilidad regresiva. Básicamente, te está identificando como una figura de protección y calma absoluta, integrándote en su círculo de seguridad más íntimo. Esa mirada fija e incómoda que tu perro te lanza mientras hace sus necesidades no tiene nada que ver con la falta de pudor. En el mundo salvaje, la postura de defecación es el momento de máxima vulnerabilidad para un cánido. Al estar agachado y en una posición estática, el animal no puede defenderse ni huir rápidamente si aparece un depredador. Por herencia evolutiva, los perros son conscientes de que están expuestos. Cuando te miran en ese preciso instante, están buscando confirmación de seguridad. Para ellos, tú eres el líder de su manada, o como mínimo su compañero de confianza. Su mirada es un mecanismo de control. Están monitoreando tu lenguaje corporal para ver si tú detectas una amenaza que ellos, por su posición, no pueden ver. Si tú estás tranquilo y mantienes el contacto visual, o simplemente te quedas cerca, le estás enviando la señal de que el perímetro está despejado. Básicamente, tu perro te está delegando la tarea de vigilancia táctica. No te mira por curiosidad, te mira porque ha puesto su vida en tus manos mientras él cumple con sus funciones biológicas.
Ver a una salamanquesa correr por el techo desafía toda lógica visual, pero su secreto no es pegamento, ni garras, ni ventosas. Su capacidad de adherencia se basa en las fuerzas de Van der Waals, un fenómeno de la física que ocurre a escala atómica. Si miras sus patas con un microscopio, verás miles de pelos minúsculos llamados setas, que a su vez se dividen en miles de puntas aún más pequeñas. Hay tantos puntos de contacto que los electrones de las patas de la salamanquesa y los electrones de la superficie, ya sea vidrio, granito o pintura, se atraen entre sí. Es una unión electromagnética tan fuerte que, en teoría, una sola salamanquesa podría sostener el peso de 2 adultos si todos sus pelos hicieran contacto a la vez. Lo más increíble es cómo se despegan. Solo tienen que cambiar el ángulo de sus dedos. El agarre es direccional. Si tiran en un sentido, se quedan soldadas a la pared, pero si cambian la inclinación, la fuerza desaparece instantáneamente. Es una nanotecnología biológica tan perfecta que los científicos llevan décadas intentando imitarla para crear adhesivos que funcionen en el espacio o bajo el agua. La idea de que las jirafas tienen el cuello largo únicamente para alcanzar las hojas más altas es una verdad a medias. Evolutivamente, el cuello ha cumplido una función de selección sexual estratégica. Los machos practican lo que se conoce como necking. Utilizan sus cuellos de 200 kilos como auténticos mazos de guerra, balanceándolos para golpear al rival con sus hociconos, los cuernos de su cabeza. La fuerza del impacto es capaz de romper huesos, lo que significa que un cuello más largo y robusto es, en realidad, un arma de dominación. Pero tener un cuello de 2 metros supone un desafío físico casi imposible: la gravedad. Para que la sangre llegue al cerebro, las jirafas tienen un corazón masivo con una presión arterial que duplica a la humana. Aquí es donde entra la ingeniería biológica. Si una jirafa bajara la cabeza para beber sin protección, esa presión le causaría una hemorragia cerebral instantánea por el peso de la sangre cayendo a favor de la gravedad. Para evitar morir cada vez que beben, cuentan con un sistema de válvulas de seguridad unidireccionales y una red de capilares elásticos llamada rete mirabile. Este sistema actúa como una esponja que amortigua y regula el flujo sanguíneo, permitiendo que la presión se mantenga constante sin importar la posición de la cabeza. Es un sistema de control de fluidos tan preciso que ha sido estudiado por la NASA para diseñar trajes de astronauta que soporten cambios bruscos de gravedad. A menudo nos reímos cuando un caballo de 500 kilos entra en pánico por una bolsa de plástico, pero su reacción es una respuesta lógica a una limitación visual extrema. Al ser animales presa, sus ojos están situados a los lados de la cabeza, lo que les otorga un campo de visión panorámico de casi 360 grados. Sin embargo, este diseño tiene un fallo crítico. Tienen 2 puntos ciegos totales, uno justo detrás de su cola y otro justo delante de su frente y su nariz. Esto significa que, debido a la posición de sus ojos, un caballo no puede ver el suelo que tiene directamente debajo de su hocico, ni el objeto que le estás acercando a la cara. Para que un caballo identifique algo con claridad, debe girar la cabeza para enfocarlo con un solo ojo, visión monocular, o levantarla para usar ambos. Si una bolsa de plástico se mueve repentinamente en su punto ciego, su cerebro no procesa un objeto inanimado, sino una amenaza invisible que ha aparecido de la nada. Para un caballo, la duda es sinónimo de muerte. Su instinto está programado para la huida explosiva antes de procesar la información. No se asustan por falta de inteligencia, sino porque su sistema operativo prioriza la distancia de seguridad sobre la curiosidad. Básicamente, viven en un estado de vigilancia constante, donde cualquier movimiento no identificado en su periferia activa un protocolo de emergencia que ha mantenido a su especie viva durante millones de años. La próxima vez que subestimes a una gallina, recuerda que estás ante el pariente vivo más cercano del Tyrannosaurus Rex. No es una teoría exagerada. Análisis moleculares de proteínas y colágeno extraídos de fósiles de T-Rex han confirmado que su secuencia genética coincide más con las aves actuales, especialmente con gallinas y avestruces, que con cualquier reptil moderno. Básicamente, son dinosaurios terópodos que sobrevivieron a la extinción y se adaptaron a un tamaño más manejable, pero lo más impresionante es su capacidad de procesamiento visual. Las gallinas tienen una visión tetracromática, lo que les permite ver la luz ultravioleta, pero su verdadero superpoder es su frecuencia de fusión de centelleo, mientras que el ojo humano percibe el movimiento a unos 60 hercios.
Las gallinas pueden procesar hasta 100 fotogramas por segundo. Esto significa que para una gallina, nuestros movimientos parecen torpes y ralentizados. Lo que para ti es un intento rápido de atraparlas, para ellas es una secuencia en cámara lenta que les da tiempo de sobra para reaccionar. Esta velocidad de procesamiento, sumada a un campo visual de 300 grados, es la razón por la que parecen tener reflejos de matriz. No es que sean asustadizas, es que viven en una línea temporal más rápida que la nuestra, una herencia táctica de sus ancestros depredadores. Tendemos a ver una telaraña como un estorbo que hay que limpiar, pero estás ante uno de los materiales más increíbles del planeta. La seda de araña no es solo un hilo, es una fibra proteica que a igual grosor es 5 veces más fuerte que el acero y mucho más elástica que el nylon. Una fibra de seda de araña lo suficientemente gruesa, como un lápiz, podría detener un avión Boeing 747 en pleno vuelo. Lo que casi nadie sabe es que la araña no fabrica un solo tipo de seda, sino hasta 7 diferentes. Tienen una seda de seguridad para no caerse, otra pegajosa para cazar y otra sedosa para proteger sus huevos. Pero lo más loco es su sistema hidráulico. Las arañas no tienen músculos extensores en sus patas. Para estirarlas, bombean su propia sangre, hemolinfa, a alta presión hacia las extremidades. Básicamente, se mueven mediante un sistema de pistones hidráulicos naturales. Por eso, cuando una araña muere, se queda con las patas encogidas hacia adentro. La presión hidráulica desaparece y los músculos flexores se contraen. No son solo bichos que tejen, son robots hidráulicos biológicos capaces de fabricar el material más resistente de la naturaleza mientras caminan por el techo. Dormir en la naturaleza es una actividad de alto riesgo, pero los patos han desarrollado una técnica que parece sacada de una película de ciencia ficción: el sueño unihemisférico de ondas lentas. Básicamente, tienen la capacidad de apagar solo la mitad de su cerebro, mientras la otra mitad permanece en estado de alerta máxima. Cuando ves a una hilera de patos descansando, los que están en los extremos de la fila actúan como centinelas. Estos patos mantienen abierto el ojo que mira hacia el exterior, el lado del peligro, y mantienen despierto el hemisferio cerebral correspondiente para procesar cualquier movimiento sospechoso. Mientras tanto, el ojo que mira hacia sus compañeros está cerrado, permitiendo que la otra mitad del cerebro descanse profundamente. Lo más fascinante es la coordinación logística. Los patos que están en el centro del grupo, protegidos por los flancos, pueden permitirse cerrar ambos ojos y apagar el cerebro por completo. Sin embargo, no son egoístas. Se van rotando las posiciones para que todos los miembros del grupo tengan la oportunidad de alcanzar el sueño REM. Es un sistema de seguridad periférica automatizado que les permite regenerar energía sin perder ni un segundo la capacidad de respuesta ante un depredador. Es una de las preguntas más repetidas. ¿Por qué vemos miles de palomas pero nunca vemos a sus bebés? No es que aparezcan por generación espontánea, es que la paloma que ves en la plaza de tu ciudad es técnicamente una paloma bravía, una especie diseñada originalmente para vivir en acantilados rocosos y cuevas profundas. Para una paloma, un edificio de oficinas o un hueco en un puente no es arquitectura humana, es un acantilado artificial. Sus polluelos, llamados pichones, nacen en nidos situados en repisas altísimas o cavidades oscuras donde están a salvo de depredadores. A diferencia de otros pájaros que abandonan el nido casi sin plumas, los pichones de paloma permanecen ocultos y protegidos durante unos 30 o 40 días, un periodo inusualmente largo. Durante ese tiempo, los padres los alimentan con una sustancia llamada leche de buche, ultra nutritiva, que hace que crezcan a una velocidad récord. Para cuando el polluelo finalmente se siente listo para saltar y volar hacia la calle, ya ha alcanzado el tamaño de un adulto y ha mudado su plumón amarillento por plumas grises. En esencia, cuando una paloma baja al suelo por primera vez, ya lleva su traje de adulto puesto, ocultando su infancia por completo de nuestra vista. Las abejas han resuelto el problema de la transmisión de datos sin tecnología digital. Cuando una recolectora encuentra un parche de flores con néctar de alta calidad, regresa a la oscuridad de la colmena y realiza lo que los biólogos llaman el baile del meneo. No es una celebración, es un informe técnico detallado que utiliza un sistema de coordenadas polares. La abeja corre en línea recta mientras menea su abdomen y luego regresa en círculo. La clave está en el ángulo. Si corre verticalmente hacia arriba en el panal,
significa que la comida está en dirección al sol. Si corre a 30 grados a la derecha de la vertical, la comida está a 30 grados a la derecha del sol. Es un cálculo de posición absoluta en tiempo real. Pero no se detienen ahí. También informan sobre la distancia. Cuanto más larga es la fase del meneo central, más lejos está el objetivo. Cada segundo equivale aproximadamente a 1 kilómetro. Además, la intensidad del meneo indica la calidad del botín. Si el néctar es excepcional, la abeja baila con más vigor para reclutar a más compañeras. Básicamente, las abejas son capaces de traducir una imagen visual del mundo exterior a un código motor abstracto para que otras puedan encontrar un punto invisible en el mapa sin haber estado allí nunca. Solemos pensar en las mariposas como seres delicados que solo buscan néctar, pero en realidad son máquinas de análisis químico que prueban el mundo con las patas. En las puntas de sus extremidades poseen unos sensores llamados quimiorreceptores de contacto, que funcionan de manera análoga a nuestras papilas gustativas, pero con una sensibilidad miles de veces superior. Este diseño no es un capricho evolutivo, es una herramienta de supervivencia reproductiva. Cuando una mariposa se posa sobre una hoja y parece estar simplemente descansando, en realidad está realizando un test de toxicidad. Necesita saber si esa planta específica contiene los nutrientes necesarios para sus futuras orugas y, sobre todo, si no tiene toxinas que puedan matarlas. Al pisar la superficie, sus sensores detectan las moléculas químicas de la planta de forma instantánea. Si el sabor es el adecuado, la mariposa recibe una señal nerviosa que activa su instinto de puesta de huevos. Para ellas, caminar no es solo una forma de desplazamiento, es un escaneo sensorial constante. Básicamente, viven en un mundo donde cada superficie tiene un sabor distinto, y su vida depende de ser capaces de leer ese buffet químico simplemente dando un paseo sobre las hojas. La estética de las mariquitas no es un capricho de la naturaleza, es un fenómeno llamado aposematismo. Ese rojo brillante con puntos negros es un código visual universal que significa «mírame, pero no me toques». Sin embargo, si un depredador decide ignorar la advertencia, la mariquita activa una de las defensas más extrañas del reino insecto, la hemorragia reflexiva. Cuando el insecto se siente atacado, es capaz de expulsar voluntariamente gotas de su propia sangre, hemolinfa, a través de las articulaciones de sus patas. Este líquido amarillo que ves no es orina, es un cóctel químico cargado de alcaloides tóxicos. Estas sustancias tienen un olor acre insoportable y un sabor extremadamente amargo que provoca una reacción de rechazo inmediata en aves y lagartos. Lo más increíble es la eficiencia del sistema. No necesitan morir para defenderse, simplemente sacrifican una pequeña cantidad de fluido para envenenar el paladar de su atacante. El depredador asocia rápidamente ese sabor asqueroso con los colores rojo y negro, asegurando que ni esa mariquita ni sus parientes vuelvan a ser molestados. Es una guerra química miniaturizada donde su propia sangre es el arma principal. Existe el mito de que los murciélagos son ciegos, pero en realidad muchas especies ven bastante bien. Sin embargo, su verdadero superpoder es la ecolocalización, un sistema de sonar biológico que les permite ver a través del sonido en la oscuridad absoluta. Emiten pulsos de ultrasonido por la boca o la nariz que rebotan en los objetos y regresan a sus oídos hiperdesarrollados. Lo que es verdaderamente asombroso es la capacidad de procesamiento de su cerebro. Un murciélago no solo sabe dónde está el mosquito. Gracias al efecto Doppler, el cambio de frecuencia del sonido en movimiento puede calcular la velocidad de la presa, su dirección y hasta la textura de sus alas para saber si es comestible o no. Esta precisión es tal que pueden detectar cables tan finos como un pelo humano en pleno vuelo y a máxima velocidad, pero su valor ecológico es lo que los convierte en piezas clave. Un solo murciélago insectívoro es capaz de capturar hasta 1.200 insectos del tamaño de un mosquito en solo una hora. Multiplica eso por una colonia entera y tienes el sistema de control de plagas más eficiente y ecológico del mundo. Sin ellos, las poblaciones de insectos que destruyen cosechas y transmiten enfermedades estarían totalmente fuera de control. No son ratones con alas, son cazas de combate acústicos esenciales para el equilibrio de nuestro entorno.